Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. Compré una casa frente al mar y, contra todo pronóstico, lo primero que vi fue a mi nuera paseando a sus padres como si estuvieran eligiendo cuartos en un hotel. Yo me quedo con la suite. Mi mamá tendrá el dormitorio con vestidor. Y tú, Celia, puedes instalarte en el galpón, dijo con ese tono dulce que corta como cuchillo. Me quedé detrás, en silencio, con una caja de libros apretada contra el pecho. A mis 62 años, después de 3 décadas de turnos nocturnos como enfermera en el Hospital General, había logrado algo que creí intocable: ahorrar $250,000 y comprar mi refugio soñado en Myrtle Beach. 3 habitaciones, el océano como vecino y sobre todo la certeza de que por fin algo era únicamente mío. Aquel día en el banco lloré de alivio. No era tristeza, era la descarga de toda una vida de sacrificios. Pensé, ingenua yo, que nadie podría disputarme ese derecho. Incluso mi hijo, Marcus, sonó genuinamente contento cuando le conté. Imaginé visitas, risas, tardes de café mirando las olas. Pero cuando crucé la puerta trasera con mis cajas, escuché voces. No eran solo él y Dana, estaban también sus padres. Y entonces, como una pedrada al vidrio, oí a Dana repartiendo espacios. Esta será mi habitación. Necesitamos el baño grande. Celia puede quedarse atrás. Está limpio, tiene electricidad. Será como su mini apartamento. Mi mini apartamento en mi propia propiedad. Dejé la caja con un golpe seco. Las voces se callaron. Retrocedí hacia el exterior para tomar aire y miré el famoso galpón. Pequeño, húmedo, con el suelo de concreto cuarteado y telarañas aferradas a las esquinas. Alguna vez lo imaginé como taller de arte. Ahora me lo ofrecían como si me hicieran un favor. Volví a entrar haciendo ruido, anunciando que estaba en casa. Marcus apareció con una sonrisa que nunca le alcanzó los ojos. Detrás, Dana y sus padres. ¡Qué sorpresa, Celia!, dijo ella tensando los labios. Les estaba mostrando nuestra hermosa casa nueva. Nuestra, la corregí sin levantar la voz. La palabra se quedó flotando como un anzuelo. Ellos intercambiaron miradas incómodas. Cuando se marcharon, la conversación real comenzó. «Mamá, debemos hablar», dijo Marcus. Pero fue Dana quien tomó el mando, disfrazando control de preocupación. «Eres una mujer mayor viviendo sola junto al mar. Con nosotros aquí, estarías más segura». Aquella noche, con el rumor de las olas intentando calmarme, comprendí que algo no encajaba. No era solo el cuarto ni el galpón, era el modo en que hablaban de arreglar la casa, como si ya les perteneciera. Y yo, que por fin tenía un lugar propio, sentí por primera vez que tendría que defenderlo. La madrugada siguiente me encontró sentada con una libreta en la mesa de la cocina. Si ellos estaban planeando, yo también lo haría. Conduje al centro comercial y entré a la tienda de electrónicos con una decisión que me templaba los nervios. El chico del mostrador, Tyler, 20 y tantos, paciencia de instructor de vuelo, repasó mi lista con las cejas en alto. 6 cámaras HD, grabación continua, acceso remoto desde el móvil, alertas por movimiento. ¿Está segura de algo tan completo, señora? Totalmente, respondí y añadí una condición. Discreto, muy discreto. No quería instaladores curiosos paseando por mi sala. Tyler me explicó durante 2 horas cada detalle. Ángulos, almacenamiento, notificaciones, cómo revisar clips sin borrar nada. Cargamos las cajas en el coche y me fui a casa con un plan. La instalación me tomó un día entero y unas manos que ya no corren como antes, pero corren. Una cámara en la sala principal, otra en la cocina, una en mi dormitorio, otra en la habitación que Dana había señalado como suya, una vigilando el pasillo, y la última afuera, apuntando directamente a la puerta del galpón. Cada tornillo que apreté fue una puntada de dignidad. 3 días no pasó nada salvo yo, yendo y viniendo frente al lente, sintiéndome un poco paranoica y a la vez acompañada por esos ojos invisibles. Empecé a cuestionarme si había exagerado, si aquello había sido solo la lengua suelta de Dana. Entonces llegó el viernes, 1:30 de la tarde. Vibró mi teléfono con una alerta.
Abrí la app y allí estaba Dana entrando por la puerta principal. Con llaves, el pulso me martilló en las sienes. La vi abrir gabinetes en la cocina, fotografiar el interior como si inventariara una despensa ajena. Luego se fue directo a mi cuarto. Cajones, closet, hasta levantó el colchón. Clic, clic, más fotos. Después caminó a su habitación y sacó una cinta métrica. Medidas de las ventanas, de las paredes, apuntes en un cuaderno. Era el tipo de meticulosidad que no deja espacio a la inocencia. Por último, salió al patio y rodeó el galpón. Fotos a las ventanas, intentos por mirar adentro, notas y más notas. Conduje de regreso tan rápido como me atreví, pero se había ido. Esa noche revisé cada minuto de la grabación. Estuvo casi 2 horas recorriendo mi casa como agente inmobiliario con prisa y ambición. Ya no era sospecha, era proyecto. Un proyecto donde yo sobraba. El domingo la pesadilla tomó forma. Otra alerta de movimiento me sacó de la iglesia en medio del sermón. En la pantalla de mi teléfono, Dana entraba otra vez, pero esta vez no venía sola. La acompañaban sus padres y un hombre mayor que no reconocí. Su lenguaje corporal lo decía todo. Apuntaban, asentían, revisaban cada rincón como si fueran socios en un negocio. El desconocido llevaba tablet en mano, tomaba medidas, hacía cálculos, mostraba planos en la pantalla. Dana lo guiaba con entusiasmo, como si fuese la anfitriona y yo apenas un rumor en la casa. El golpe final fue verlos dirigirse al galpón. Usó una llave, otra que yo nunca le entregué, y todos entraron como si fuese terreno propio. El hombre inspeccionó las conexiones eléctricas, midió paredes, revisó la estructura. Cuando les mostró algo en la tablet, sentí el aire escapar de mis pulmones. No eran visitas inocentes, eran pasos firmes de un plan. Esa tarde Marcus me llamó, fingiendo normalidad. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» Mi voz, tranquila por fuera, mentía. Tranquilo. Pero él, entre líneas, empezó a soltar la verdad disfrazada. «Dana y yo hemos estado pensando en tu situación». Ahí estaba esa palabra venenosa otra vez. Mi situación, que si la casa era grande, que si podía ser pesado para mí sola, que si habría opciones que beneficiarían a todos. Colgué con un nudo en la garganta. El mar rugía allá afuera, pero ya no me calmaba. El eco de sus frases se repetía en mi mente. Cambios que beneficiarían a todos. No eran cambios, eran cadenas, y yo debía descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El martes la respuesta golpeó mi puerta, literalmente. Regaba las plantas del jardín cuando un sedán negro se estacionó frente a mi casa. Reconocí de inmediato al hombre que días antes había estado midiendo mi galpón. Traje caro, maletín de cuero, paso firme. Se presentó con voz segura. «Richard Stone, contador público certificado». Su nuera, la señora Davidson, me contactó para hablar de algunas opciones financieras relacionadas con esta propiedad. Mantuve el rostro sereno aunque por dentro hervía. Lo escuché explicar, convencido de que yo lo había autorizado. Ella me dijo que estaba interesada en convertir la unidad trasera en un alquiler vacacional. Podría generar hasta $1,500 por semana en temporada alta. Serían unos 15,000 al verano. Además, mencionó que usted consideraba mudarse al galpón para maximizar ingresos de la casa principal. Cada palabra era un clavo en la farsa que Dana había tejido usando mi apellido de casada, como si fuese su aval. Lo miré directo. «Señor Stone, me temo que la señora Davidson lo ha engañado. Ella no tiene ninguna autoridad sobre mi propiedad. No estoy interesada en alquilar nada ni en mudarme al galpón». El hombre palideció, balbuceó disculpas y se fue con el maletín apretado contra el pecho. Cerré la puerta y me desplomé en la cocina, temblando. Ya no era imaginación. Dana no solo planeaba, estaba ejecutando. Reclutaba profesionales, legitimaba el fraude, y lo hacía con tal naturalidad que cualquiera pensaría que hablaba en mi nombre. La traición se sentía como un cuchillo, pero la herida más honda aún no había llegado. ¿Qué papel jugaba mi hijo en todo esto? La respuesta llegó esa misma tarde. Estaba revisando papeles en mi habitación cuando sonó la alerta de las cámaras. Abrí la aplicación y vi a Marcus y Dana entrar por la puerta principal como si fuera la suya. Me refugié en el closet, teléfono en mano, observando en vivo cómo se acomodaban en la sala. ¿Hablaste con Stone hoy?, preguntó Marcus. «Sí», contestó Dana, «pero hubo un problema».
Tu madre le dijo que no tenía autorización. ¿Crees que sospecha?, murmuró él. No lo sé, pero tenemos que acelerar. No podemos arriesgarnos a que descubra el plan antes de tiempo. Escuchar eso fue como sentir hielo en las venas. Entonces Marcus, con voz cansada, soltó: Dana, todavía me incomoda todo esto. Pero ella lo cortó en seco, fría como una piedra. Tu madre está sentada sobre una mina de oro. Esta propiedad vale al menos 400,000 y ella la desperdicia viviendo como ermitaña. ¿Prefieres esperar a que muera para aprovecharla o disfrutarla ahora con los hijos que tendremos? Un silencio espeso siguió. Luego, con voz derrotada, Marcus preguntó: ¿y si no coopera? Dana no dudó. Entonces seremos creativos. Mi prima Jennifer trabaja en servicios sociales. Hay formas de demostrar que una persona mayor no puede vivir sola con seguridad. Con un par de informes podemos pedir una evaluación de competencia. Mis manos temblaban tanto que casi solté el móvil. Hablaban de declararme incapaz, de quitarme mis derechos, de relegarme al galpón como si fuese un estorbo. Ya no era codicia, era una conspiración calculada. Y lo peor, mi propio hijo era parte de ella. Al día siguiente apenas pude dormir. Las frases de Marcus y Dana retumbaban en mi cabeza. Demostrar deterioro, tutela temporal, galpón perfecto para ella. Todo sonaba a sentencia. Ya no planeaban visitarme. Planeaban desterrarme en mi propia casa. Ese viernes, la confirmación llegó en carne viva. Marcus apareció con una mujer de mediana edad. Cabello corto, blazer azul, identificación colgada al cuello. Soy Jennifer Walsh, trabajadora social del condado. Su hijo pidió una visita de bienestar, la prima de Dana. Exacto como habían tramado. Sonreí con calma fingida. Contesté cada pregunta sobre médicos, finanzas, rutina diaria. Pero cada anotación en su libreta era un intento de pintarme como débil, testaruda, aislada. Marcus incluso aportaba frases disfrazadas de preocupación. Mamá siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado. Cuando se fueron, sentí que mi propio hijo había firmado contra mí. No era solo Dana, era Marcus abriendo la puerta para que me declararan incompetente. Y comprendí, la batalla ya no era por la casa, sino por mi dignidad. El lunes siguiente apareció otro visitante no invitado. Un hombre mayor, traje gris, portafolio en mano. Se presentó como el Dr. Harold Mitchell, geriatra. Su nuera me contactó, dijo. Está preocupada por ciertos cambios en su comportamiento. Cada palabra fue un dardo envenenado. Me hizo preguntas simples: el año, el presidente, rutinas básicas. Respondí todo correctamente, pero anotaba igual, defensiva, poca apertura al juicio familiar. Intentaba convertir mi independencia en síntomas. Cuando se fue, llamé a mi doctora de siempre en Charleston. Patricia Reeves escuchó todo en silencio y finalmente dijo: Celia, esto es abuso financiero disfrazado de preocupación. Te enviaré tu evaluación cognitiva reciente. Perfecta. También documentaré tu estado actual. No estás sola en esto. Su apoyo fue un respiro, pero sabía que Marcus y Dana no se detendrían. Ellos ya habían cruzado la línea, y yo debía prepararme para resistir cada nuevo intento de borrarme como dueña de mi propia vida. El miércoles, la embestida llegó al banco. Me llamaron para confirmar actividad sospechosa en mi cuenta. Mi corazón se detuvo al escuchar. Marcus había preguntado por mis movimientos financieros, por la compra de la casa, incluso por los protocolos para obtener poder notarial en caso de deterioro cognitivo. Negué de inmediato cualquier autorización. El empleado aseguró que no dieron información, pero su aviso fue claro. Mi propio hijo intentaba preparar el terreno para controlar mi dinero. Esa noche revisé las grabaciones y descubrí algo aún peor. En una visita que no había notado, Dana había grabado cada habitación con una cámara pequeña, enfocándose en detalles que pudieran parecer descuido. Un rincón con polvo, un mueble fuera de lugar. Estaba fabricando pruebas de que yo era incapaz de mantener mi hogar. Comprendí que no bastaba con defenderme, debía contraatacar.
Y mi mayor arma eran esas mismas cámaras que ellos ignoraban, mis ojos silenciosos en cada rincón. Las semanas siguientes fueron un desfile de profesionales que Dana traía como piezas de ajedrez. Un nutricionista revisó mi refrigerador y murmuró sobre dieta deficiente. Un fisioterapeuta comentó mi espalda adolorida tras la jardinería como señal de movilidad reducida. Cada visita, un intento de acumular supuesta evidencia, pero yo también acumulaba pruebas. Mis cámaras grababan sus conversaciones, sus miradas cómplices, los susurros que creían privados. Una tarde capté a Marcus y Dana recibiendo a un abogado de personas mayores. Gary Peterson se presentó. Con tono amable habló de proteger mis activos mediante un fideicomiso. Con ellos como administradores, entendí al instante. Querían que yo siguiera viva, sí, pero sin control de mi casa ni de mi dinero. Mi respuesta fue clara: no firmaré nada. Peterson sonrió, fingiendo comprensión, y se marchó. Yo me quedé sola, pero no derrotada. Sabía que estaban construyendo un castillo de mentiras, y yo tenía los cimientos de la verdad grabados, listos para derribarlo. 2 días después, la trampa se volvió oficial. Recibí una llamada del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Una mujer llamada Linda Morrison me informó, con voz burocrática, que habían recibido múltiples reportes sobre mi bienestar. Negligencia personal, decisiones financieras imprudentes, posible deterioro cognitivo, múltiples fuentes, dijo. Familia, profesionales, incluso vecinos. Vecinos que ni siquiera conocía todavía. Era obvio. Dana y Marcus habían falsificado testimonios para legitimar su plan. Linda programó una evaluación en mi casa para el martes siguiente. Si me negaba, lo usarían como evidencia de obstinación. Si aceptaba, intentarían retorcer cada detalle. Me sentí acorralada. Esa noche comprendí que debía jugar con inteligencia. Contacté a un abogado independiente, Thomas Richardson, y le entregué todas mis grabaciones. Él fue claro: esto es abuso financiero de manual. Tienes las pruebas que muchos nunca consiguen. Coopera en la evaluación, muéstrate firme y después los enfrentaremos con la verdad. La guerra había dejado de ser silenciosa. Ahora estaba por estallar en mi propio hogar. El martes llegó puntual, como una sentencia. Linda Morrison apareció con una asistente que llevaba una tablet para registrar cada detalle. Revisaron mi nevera, mis medicinas, mi ropa. Preguntas disfrazadas de rutina pero cargadas de intención. ¿Conoce médicos locales? ¿Tiene red de apoyo? Consideró el impacto financiero de gastar sus ahorros en esta casa. Respondí todo con calma. Sí, estaba en proceso de transferir mis registros médicos. Sí, tenía ingresos estables. Sí, decidí comprar esta casa porque era mi sueño. Pero cada respuesta parecía alimentar nuevas sospechas. Linda concluyó: no hay evidencia inmediata de incapacidad, pero recomendaré evaluaciones adicionales, neuropsicológica y financiera. Era el guión que Dana había escrito para ella. Mi independencia convertida en obstinación, mi decisión en imprudencia. Cuando se fueron, llamé a Thomas. Le conté cada detalle. Su respuesta fue firme: es momento de mostrar las cartas. Enviaremos una carta de cese inmediato con tus pruebas. Si no retroceden, presentaremos cargos por fraude y abuso de personas mayores. Por primera vez en 1900 semanas sentí que el poder estaba volviendo a mis manos. El viernes por la noche organicé lo que llamé una reunión familiar. Afuera rugía una tormenta. Adentro me preparaba para otra. Marcus y Dana llegaron puntuales, tensos. Ella llevaba escondida una grabadora en el bolso. Yo tenía preparada mi tablet conectada al televisor. Los invité a sentarse. Todo lo que hablemos será grabado, advertí. Últimamente tengo problemas de memoria. Mi doctor dice que debo registrar las conversaciones importantes. Vi cómo los ojos de Dana brillaban con falsa esperanza. Empecé suave, diciendo que quizás tenían razón, que el galpón podía ser opción, que estaba considerando el fideicomiso. Ambos casi no podían ocultar su emoción. Mamá, eso sería lo mejor, dijo Marcus. Sí, añadió Dana, así estarías protegida y nosotros manejaríamos lo demás. Entonces toqué la pantalla. En el televisor aparecieron sus voces grabadas. Complots con Jennifer, planes de declararme incompetente, la risa de Dana hablando de mi muerte.
El color se drenó de sus rostros. Mostré también la visita con el contador, las mediciones, las discusiones sobre el poder notarial. Dana lloraba. Marcus se cubría el rostro. Tengo más de 50 horas de evidencia, les dije con firmeza. Esto es conspiración, fraude, abuso. Puedo enviarlos a prisión. El silencio era tan denso como la tormenta que golpeaba las ventanas. Marcus rompió el silencio primero, con voz rota. Mamá, lo siento. Nunca quise que llegara tan lejos, pero no le permití disfrazar la traición. ¿Lejos? Ya habían involucrado a doctores, trabajadores sociales, abogados. Hicieron reportes falsos. Eso es delito. Dana intentó justificarse entre sollozos. Solo estábamos preocupados por ti. Me reí sin humor. ¿Preocupados? Tengo tu voz grabada diciendo que preferías disfrutar la casa ahora en vez de esperar a que muriera. Su palidez lo confirmó todo. Entonces puse mis condiciones: devolver las llaves, retractarse ante cada profesional, anular todas las denuncias y, sobre todo, desaparecer de mi vida. Les di 48 horas, con la advertencia clara: si no cumplían, mi abogado presentaría cargos criminales inmediatos. Ambos aceptaron, derrotados. Dana colocó el manojo de llaves en la mesa con manos temblorosas. La tormenta afuera parecía acompasar su ruina. Yo, por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control. Esa noche los vi marcharse, diminutos bajo la lluvia, y comprendí que la lucha no había terminado. Pero la victoria empezaba a ser mía. Los días siguientes fueron una procesión de disculpas forzadas. El doctor Mitchell llamó para retractarse de su evaluación preventiva. Jennifer Walsh, la prima de Dana, envió un escrito oficial retirando sus supuestas preocupaciones. El abogado Peterson me informó que ya no representaría a Marcus ni a Dana. Incluso Linda Morrison, de Servicios Sociales, me notificó que todas las quejas en mi contra habían sido anuladas por quienes las habían presentado. Cada retractación era una pieza más que se desmoronaba del castillo de mentiras que habían construido, y aunque sabía que lo hacían para salvarse de la cárcel, yo lo recibía como un triunfo personal. Al cabo de 2 semanas, la tormenta había pasado. Me encontré sentada en la terraza, café en mano, observando un amanecer limpio y dorado sobre el mar. Esta vez las olas sí me devolvían calma. Había recuperado mi casa, mi independencia y sobre todo mi voz. Ya no era la mujer acorralada que temía ser despojada de todo. Ahora era dueña absoluta de mi presente y guardiana celosa de mi futuro. Un mes después la vida comenzó a respirar diferente. Una mañana recibí una llamada inesperada. Señora Martínez, habla Eleanor Chen del centro comunitario. Queremos invitarla a nuestro grupo de lectura. Nos reunimos todos los jueves. Sonreí mirando al océano. Me encantaría, respondí sin dudar. Colgué y pensé en Marcus. El dolor seguía ahí como una astilla imposible de sacar. Mi hijo eligió la codicia sobre el amor, la manipulación sobre la lealtad. Yo no lo había perdido ahora. Lo había perdido el día que se unió al plan de Dana. Pero también pensé en mí. Había elegido la valentía, confiar en mis instintos y luchar por lo que era mío. Descubrí que la libertad verdadera no depende de que otros me amen, sino de amarme lo suficiente para no dejar que me arrebaten lo ganado. El sol ascendía, tiñendo el cielo de rosa y dorado. El océano se extendía infinito, como mi futuro. A los 62 años, finalmente entendí. Nunca es tarde para defender la dignidad y escribir un nuevo comienzo. Esa mañana, con el café aún tibio entre mis manos, reflexioné sobre lo vivido. Durante semanas había sentido miedo, traición y hasta soledad, pero ahora, contemplando el horizonte, entendía que todo aquello me había forjado. El mar imponente y sereno parecía recordarme que la vida siempre se renueva, aunque intente destruirla la tormenta más violenta. Decidí aceptar la invitación al grupo de lectura, no solo para llenar mis días, sino para abrirme a nuevas amistades, algo que Dana había querido usar en mi contra, acusándome de aislamiento. No, yo no estaba sola. Estaba eligiendo con quién compartir mi camino.
Pensé también en el galpón. Ese espacio húmedo y gris que intentaron convertirme en prisión sería, al fin, lo que yo soñé. Un taller. Pinturas, lienzos y colores ocuparían el lugar donde ellos quisieron enterrarme. De esa manera, convertiría su trampa en mi refugio creativo. Sonreí. Habían intentado arrebatarme la casa, la mente y hasta la dignidad. Al final, lo único que consiguieron fue recordarme la fuerza que llevo dentro. Con el paso de los días, la rutina empezó a tener un nuevo sabor. Cada mañana caminaba por la orilla, dejando que la espuma mojara mis pies, y me repetía: este es mi hogar, mi conquista. El eco de la traición seguía allí, pero ya no me pesaba. Se había transformado en aprendizaje. El grupo de lectura me recibió con sonrisas cálidas. Entre páginas y tazas de té, encontré lo que hacía años no tenía: compañía sincera. Personas que no buscaban mi dinero ni mi casa, sino compartir historias. Sentí que, poco a poco, estaba construyendo una nueva familia, no de sangre, sino de elección. Cada noche, al encender la lámpara de la terraza, repasaba las grabaciones, no para atormentarme, sino para recordar lo lejos que había llegado. Convertí el miedo en pruebas, la soledad en estrategia, la debilidad en fuerza. Y aunque sabía que Marcus y Dana seguirían con sus vidas en silencio, la diferencia era clara. Yo había ganado la mía, completa y en paz. El taller del galpón comenzó a tomar forma. Mandé limpiar paredes, abrir ventanas y pintar de blanco el concreto que alguna vez me pareció una celda. Ahora era un espacio lleno de luz donde colgaba pinceles, lienzos y colores. Allí pasaba horas, dejando que mis manos transformaran el dolor en arte. Cada trazo era un recordatorio. Yo elegí este lugar. Nadie me obligó a vivir aquí. A veces, mientras pintaba, pensaba en Marcus. Me dolía reconocer que la sangre no garantiza lealtad. Recordaba su voz, dudosa pero cómplice, y me preguntaba si algún día entendería lo que perdió. No mi casa, sino a su madre. Esa herida quizás nunca cicatrice, pero aprendí que no puedo cargar con las decisiones de otros. El mar golpeaba suave contra la orilla, como marcando un compás que me animaba a seguir. Me descubrí sonriendo porque incluso tras la traición había encontrado algo nuevo: libertad, creatividad y un futuro que era solo mío. Con el tiempo, mi historia empezó a llegar más lejos de lo que imaginaba. En el grupo de lectura, una amiga me animó a compartir lo que había vivido. Celia, lo tuyo no es solo personal, es una lección para muchos, me dijo. Al principio dudé, pero luego entendí que callar sería dejar que la vergüenza ganara. Relaté cómo instalé cámaras, cómo descubrí las maniobras de mi nuera y la complicidad de mi hijo. Los presentes me escuchaban con ojos muy abiertos y al terminar hubo silencio, seguido de aplausos. Varios se acercaron a contarme que también habían enfrentado intentos de manipulación por parte de familiares. No estaba sola. Esa noche regresé a casa con una sensación distinta. Mi dolor se había convertido en testimonio. Y mi testimonio, en un arma contra el abuso. Tal vez mi misión ahora era esa: advertir a otros que nadie, ni siquiera los más cercanos, tiene derecho a despojarte de lo que has construido. Desde mi terraza, mientras el sol se escondía, agradecí al océano su constancia. Como las olas, yo también había resistido, golpe tras golpe, y seguía en pie. Poco a poco la vida retomó un equilibrio nuevo. El centro comunitario se convirtió en mi segundo hogar. Lecturas, caminatas grupales, talleres de escritura. Descubrí que la edad no limita, sino que abre oportunidades para reinventarse. El galpón, antes símbolo de humillación, brillaba ahora con cuadros coloridos y el olor a óleo fresco. Allí pintaba amaneceres y mares embravecidos, reflejo de lo que había vivido. Cada lienzo era mi victoria personal contra la sombra de Dana y Marcus. Algunas noches, sin embargo, la memoria dolía. Me preguntaba cómo un hijo podía elegir la codicia sobre el amor. Pero ya no lloraba. Comprendí que su traición hablaba de él, no de mí. Yo seguía siendo la mujer que trabajó 3 décadas, que ahorró cada centavo, que cumplió su sueño de tener un refugio junto al mar. Al cerrar los ojos, escuchaba las olas y sonreía.
Habían intentado arrancarme mi libertad, pero sin saberlo me habían enseñado la fuerza que aún poseo. Y esa fuerza, nadie podría arrebatármela jamás. Con el correr de los meses, empecé a notar algo curioso. Mi historia ya no me pesaba, me impulsaba. Cada vez que alguien en el grupo comunitario hablaba de sentirse inseguro o manipulado por familiares, yo intervenía con calma. No dejen que les quiten lo que han ganado. Su independencia es suya. Veía en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido, pero también la chispa de esperanza cuando comprendían que resistir era posible. En casa, mis rutinas se volvieron rituales de gratitud. Encender una vela al amanecer, regar mis plantas con paciencia, caminar por la playa recogiendo conchas. Cosas simples, pero con un valor enorme porque eran elecciones mías, no imposiciones. A veces, cuando el teléfono sonaba y aparecía un número desconocido, mi corazón aún se aceleraba recordando visitas y engaños, pero luego respiraba y contestaba con firmeza. Yo ya no era la misma mujer que dudaba. Era alguien que aprendió a protegerse y a poner límites claros. El océano seguía allí, eterno, y cada ola me recordaba: la vida puede arrebatarte mucho, pero también puede devolverte más de lo que imaginaste. Una tarde de verano, mientras pintaba en el galpón, escuché la risa de unos niños jugando en la playa. Me acerqué a la ventana y los observé correr descalzos, persiguiendo las olas. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en los nietos que quizás nunca tendría cerca, porque Dana había cortado todo lazo entre Marcus y yo. El dolor era real, pero también comprendí algo: no podía vivir añorando lo que no existía. En cambio, podía abrir espacio a nuevas relaciones. Así fue como empecé a dar clases de pintura en el centro comunitario. Los niños del barrio venían los sábados y llenaban el galpón de risas, de colores, de pinceles caídos y manos manchadas de azul y rojo. Ese lugar que intentaron convertirme en prisión se había transformado en un taller de vida. Cada cuadro que los pequeños dejaban era una victoria silenciosa. Yo no era la mujer mayor que necesitaba tutela, como quisieron retratarme. Era maestra, amiga, vecina, una mujer que había sobrevivido a la traición y había decidido florecer en su propio jardín. El tiempo me enseñó que la soledad puede ser una aliada si sabes llenarla de propósito. Empecé a organizar mis mañanas con disciplina. Caminata al amanecer, desayuno ligero en la terraza, luego horas dedicadas a la pintura o la lectura. La casa, antes escenario de sospechas y tensión, se convirtió en un refugio sagrado. El grupo comunitario se fortaleció en mi vida. Pronto ya no era solo asistente. Me pidieron coordinar algunas actividades. Descubrí que aún tenía mucho que aportar, que mi experiencia podía inspirar a otros. Lo que mis propios familiares intentaron usar para declararme incompetente, otros lo veían como sabiduría. Sin embargo, había noches en que el recuerdo regresaba. La imagen de Marcus, cabizbajo, incapaz de mirarme a los ojos mientras Dana hablaba de tutelas y poderes notariales, aún me perseguía. El dolor de esa traición era profundo, pero aprendí a dejarlo fluir como las olas. Llegaba, me golpeaba y luego se retiraba. Y con cada retirada, yo me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Con el paso de los meses, la herida comenzó a cicatrizar, aunque la cicatriz quedó grabada en lo más hondo de mi alma. A veces, mientras me sentaba en la terraza con el sonido del mar acompañándome, pensaba en cómo casi me arrebatan lo más preciado. No solo mi casa, sino mi voz, mi capacidad de decidir por mí misma. Comprendí que lo más terrible no era el galpón húmedo al que pretendían relegarme, ni siquiera el fideicomiso que planeaban para controlar mis finanzas, sino la manera en que intentaron convencer al mundo de que yo no era capaz, de que mi edad me convertía en alguien débil, sin criterio ni valor. Pero la vida siempre abre caminos cuando uno está dispuesto a luchar. Yo había guardado pruebas, cada palabra, cada gesto, cada visita disfrazada de ayuda, y esas pruebas se transformaron en mi escudo. Sin ellas tal vez estaría ahora bajo una tutela forzada, sin derechos sobre mi propio hogar. Con ellas no solo recuperé mi paz, sino que expuse la verdad,
que la codicia, cuando se disfraza de preocupación, puede ser más peligrosa que un enemigo declarado. En el centro comunitario empecé a contar mi historia en pequeños círculos. Al principio me costaba hablar de Marcus y Dana. El nudo en la garganta se me hacía insoportable. Pero luego descubrí algo poderoso. Cada vez que relataba mi experiencia, alguien se me acercaba con lágrimas en los ojos para decirme: a mí también me pasó, pero nunca tuve el valor de hablarlo. Sentí entonces que no era un caso aislado, sino parte de una realidad silenciada. Muchos adultos mayores enfrentan intentos de manipulación de sus propios hijos o familiares. Convertí mi dolor en propósito. Organicé charlas sobre derechos, invité a abogados locales, compartí con otros cómo reconocer señales de abuso financiero. No lo hacía como víctima, sino como alguien que sobrevivió y se levantó. Y en cada encuentro, mientras miraba los rostros agradecidos de otras personas mayores, entendía que la traición de mi hijo no sería el final de mi historia, sino el inicio de una misión más grande. El mar, frente a mi casa, se convirtió en metáfora de todo. A veces manso, a veces embravecido, pero siempre constante. Igual que yo, cada ola que rompía contra la orilla me recordaba que había resistido el embate de quienes quisieron hundirme, y que ahora tenía la fuerza para guiar a otros a resistir también. Un día recibí una invitación inesperada: hablar en una reunión del ayuntamiento sobre prevención del abuso a personas mayores. Dudé al principio. No me veía como conferencista, pero luego pensé en todo lo que había soportado en silencio y en cómo mi testimonio podría evitar que otros pasaran por lo mismo. Acepté. La noche de la reunión la sala estaba llena. Tomé el micrófono con las manos temblorosas, pero mi voz salió firme. Relaté cómo, tras una vida de trabajo como enfermera, mi propio hijo y su esposa intentaron arrebatarme mi independencia. Conté sobre las falsas denuncias, los profesionales comprados, las visitas disfrazadas de preocupación y luego, la parte más importante, cómo las cámaras que instalé se convirtieron en la prueba que me salvó. Vi cabezas asentir, murmullos de indignación, incluso lágrimas en algunos ojos. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Una mujer se acercó después, me abrazó y me susurró: gracias por darme el valor de enfrentar lo que yo vivo con mi hija. Esa noche, regresé a casa con una certeza nueva. Mi dolor no había sido en vano. Había sembrado fuerza en otros. El mar rugía con intensidad como si celebrara conmigo. Y entendí que la libertad que conquisté no solo era mía, sino un faro para quienes aún buscan la suya. Con cada paso, mi vida se llenaba de nuevos matices. El galpón, que una vez quisieron convertir en mi prisión, se transformó en un santuario creativo y comunitario. Allí no solo pintaba, sino que también recibía a vecinos y niños que querían aprender. Las risas infantiles llenaban las paredes que antes olían a humedad. Y el sonido de los pinceles rozando los lienzos era como música para mi alma. El grupo de lectura del centro comunitario también se expandió. Empezamos a invitar a autores locales, organizamos debates y hasta pequeñas obras de teatro. Yo, que alguna vez temí ser vista como una mujer mayor que debía retirarse a un rincón, me descubrí liderando proyectos y creando comunidad. Lo que Dana había usado como un insulto, mi edad, se convirtió en mi estandarte: experiencia, resiliencia y sabiduría compartida. A veces, al caer la tarde, el recuerdo de Marcus me atravesaba como un viento frío. Imaginaba cómo sería si se hubiera sentado conmigo a compartir un café en la terraza en lugar de conspirar a mis espaldas. Ese vacío no se llenaba con nada, pero aprendí a aceptarlo. Hay heridas que no sanan, solo enseñan. Y lo que me enseñó fue a no depender de quien no me valora, sino a rodearme de quienes sí me reconocen. El mar seguía rompiendo contra la costa, eterno y libre, igual que yo. El verano terminó, y con él sentí que también cerraba una etapa de mi vida. El miedo ya no me dominaba, ni la rabia, ni siquiera la tristeza. Ahora me movía una calma distinta, la que llega después de la tormenta. Cada mañana al despertar, agradecía 3 cosas: mi casa,
mi libertad y la fuerza que nunca supe que tenía hasta que la pusieron a prueba. Empecé a escribir un diario, no solo para dejar constancia de lo vivido, sino para ordenar mis pensamientos y darles forma. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en relatos que compartía con el grupo comunitario. Me sorprendió descubrir que mi historia tenía eco en jóvenes y adultos por igual. Todos en algún momento temen perder lo que aman o ser traicionados por quienes deberían cuidarlos. Una tarde, mientras repasaba mis escritos, me di cuenta de algo. Mi voz se había vuelto más firme, más segura. Ya no era la mujer que se escondía en el closet con el teléfono en la mano, temblando de miedo. Era la mujer que se levantó, enfrentó a su propia familia y les puso límites inquebrantables. Ese descubrimiento fue como otra victoria, silenciosa pero poderosa. El mar, con su vaivén infinito, parecía confirmarlo. Había sobrevivido y lo mejor aún estaba por venir. El otoño trajo consigo nuevos comienzos. Las hojas caían en tonos dorados y rojizos, y mi casa, antes escenario de traición, se llenaba de voces amigas. Organizaba pequeñas reuniones en la terraza, vecinos, compañeros del grupo de lectura, hasta algunos niños que venían con sus padres a mostrar los cuadros pintados en el galpón. Mi hogar, que Marcus y Dana intentaron arrebatarme, se había convertido en un punto de encuentro. Un lugar vivo. A menudo me pedían consejos, cómo ahorrar, cómo mantenerse firmes frente a la presión familiar, cómo no dejarse manipular. Y aunque me dolía pensar que esas eran las mismas lecciones que mi hijo nunca quiso aprender, me daba orgullo poder ofrecerlas a otros. En las noches frías, me acurrucaba con una manta y un libro, escuchando el rugido lejano del océano. Ya no era un sonido inquietante, sino un recordatorio de que siempre hay movimiento, siempre hay renovación. Una parte de mí seguía deseando que Marcus llamara, aunque fuera para reconocer lo que hizo, pero aprendí a no depender de ese gesto. La vida me había mostrado que, aunque los lazos de sangre pueden romperse, uno siempre puede tejer nuevas redes de amor y compañía. Con la llegada del invierno, la playa se volvió más solitaria, pero para mí era un refugio perfecto. Caminaba abrigada por la orilla, dejando que el viento frío despejara cualquier sombra que aún quedara en mi corazón. El mar embravecido parecía un espejo de mi propia historia. Turbulento, fuerte, pero jamás derrotado. En esas caminatas comprendí algo esencial. Lo que intentaron hacerme no definía quién soy. Lo que me definía era mi respuesta. No me rendí. No acepté el papel de víctima. Y aunque dolió hasta lo más profundo, su traición terminó revelando mi verdadera fortaleza. Me propuse entonces un nuevo propósito: escribir un libro con mi experiencia. No para revivir el dolor, sino para dejar un legado, un testimonio que advirtiera, inspirara y mostrara que la dignidad no se negocia, sin importar la edad. Mientras escribía las primeras páginas en mi taller del galpón, una sensación de paz me envolvió. Ese lugar, símbolo de humillación, ahora albergaba mi voz más auténtica. Y supe que mi historia no terminaba aquí. Apenas estaba empezando a ser contada. La primavera finalmente llegó, y con ella, un renacer. Las flores del jardín comenzaron a abrirse, y yo también sentí que florecía junto a ellas. El dolor de la traición seguía allí como una cicatriz discreta, pero ya no me definía. Lo que me definía ahora era la vida que construía cada día, con mis propias manos y decisiones. Mi terraza se llenaba de vecinos que venían a compartir un café. Mi galpón rebosaba de colores y pinceles, y mi corazón, aunque alguna vez se sintió vacío, ahora latía con orgullo y serenidad. No recuperé a Marcus, y tal vez nunca lo haga, pero recuperé algo aún más valioso: a mí misma. El día que terminé el manuscrito de mi libro, lo leí en voz alta frente al mar. Las olas aplaudían en su vaivén eterno, y supe que mi historia no era un final, sino un comienzo. A los 62 años aprendí la lección más grande. La verdadera libertad no viene de esperar que otros te protejan, sino de protegerte a ti misma y honrar lo que has ganado. Y mientras el sol pintaba el cielo en tonos rosados y dorados, sonreí,
convencida de que mi futuro era tan vasto e infinito como el océano frente a mí.